Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Ya está sentado con nosotros Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en este momento, tercer día de esta cuarentena más restrictiva. Gracias por estar con nosotros, Fernán. Por favor, gracias por invitarme. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar mucho también de política. Buenas noches a todos, porque está todo imbricado definitivamente. Yo decía, hay una pandemia de salud, claramente. Hay una pandemia de economía, como bautizó Gustavo Marangoni, claramente. A esto se empiezan a sumar las crisis políticas y también la seguridad, porque en esta mesa Sergio Berni dijo, empezamos a notar delincuentes que no tenían antecedentes y que por necesidad están empezando a delinquir. Pero a ver, datos para empezar a compartir con el doctor Quirós. La cantidad de muertos asciende a 1.437 personas. A ver, ocupaciones de UTI. Da la impresión que empieza a subir en el AMBA. 56.3, 51 a nivel nacional. Los contagios hoy estables en la capital federal, 835. Esta cifra preocupa. Casi 1.900 en la provincia de Buenos Aires. El índice de duplicación 1.2, 1.6. Aprendimos con Quirós que deberíamos estar por debajo de 1. Y los contagios son altos, casi 30.000 en la ciudad, casi 37.000 a nivel de la provincia. Fernán, ¿dónde estamos parados en este martillazo, esta nueva cuarentena dura? Yo te diría, en principio estamos con muchos casos en la ciudad de Buenos Aires, estamos con 800, 900 casos, pero relativamente estable. El R de la ciudad es un poco más bajo que el que están poniendo allí. El dato de hoy, juntando los datos hasta ayer a la noche, es de 1.05. Ah, ya estamos casi en 1. Estamos muy cerca de 1. Por supuesto que de ese 0.5 es una diferencia importante, sobre todo en la tendencia, pero digamos estamos más cerca de 1 y la tarea en estos 15 días que tenemos es darle este golpe que vos decís para bajar de 1, sobre todo intensificando muchísimo el detectar en los barrios, el detectar móvil, intensificando muchísimo el testeo sistemático de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de los geriátricos para poder cortar los diferentes circuitos o mecanismos que tienes de transmisión de este virus en la cadena de la sociedad, ¿no? Aprendimos también con todos ustedes y particularmente con vos que hay que generar el aislamiento, más detección, estar muy atentos a las camas de UTI. ¿En la ciudad cómo estamos? El subsector público estamos 55%, el sector privado está en 62, 63%. Eso es alarma, alerta naranja. Yo te diría, mientras estemos con una curva de un R cerca de 1, te diría que es mucho menos problemas. El problema fue hace 10 días más o menos o 7 días, donde veníamos con un R un poquito más alto y sobre todo una velocidad de ocupación de camas de terapia que estaba más alta, que ahora está un poquito más estabilizada. Compartir lo que dijo tu colega de la provincia Goyán, que dijo, si esto pasa y sigue así, baja, volveremos a una cuarentena quizá más flexible que la del viernes pasado. Yo te diría, nosotros lo que decimos en la ciudad es, cada semana vamos a ir viendo los datos y le vamos a hablar a la ciudadanía con claridad. Nosotros lo que le hemos pedido a la ciudadanía esta última oportunidad, la semana pasada, fueron 15 días de trabajo, de un esfuerzo suplementar y un trabajo intensivo del gobierno para poder contener la curva. Esperamos llegar al día final de este periodo con el R debajo de 1 y entonces poderle decir a la gente, empezamos un mecanismo de desandado. Totalmente. Bueno, hoy vamos a tener mucha información, como yo te decía, que tiene que ver con la salud. Tengo la impresión que va a ser una noche también particularmente fuerte en materia de información policial con derivaciones políticas. Se está buscando el cuerpo de una persona en Santa Cruz y le voy a pedir a Nacho Ortelli que me ayude a perfilar de quién se trata. Nacho, ¿a quién están buscando? Están buscando a Fabián Gutiérrez, un ex secretario privado de Cristina Kirchner, histórico secretario privado de Cristina Kirchner, con el que Cristina hace varios años que no tiene vínculo ya. Todo de alguna manera se terminó de romper ese vínculo cuando Fabián Gutiérrez declaró en la causa de los cuadernos, declaró como arrepentido y de alguna manera ahí hubo un quiebre. ¿Qué pasó puntualmente hoy? Se lo está buscando porque desde ayer a la tarde-noche no tienen contacto, no saben nada de él, ni su entorno, ni sus amigos, ni sus familiares. Apareció su celular. ¿Está en Gallegos? Está en el Calafate. En Calafate. Sí. O sea, reitero, ex secretario privado de la vicepresidenta de la Nación, con quien no hay vínculo. Él declara como arrepentido en la mítica causa de los cuadernos. ¿Se acuerdan ustedes aquella denuncia al Diario de la Nación, Diego Cabots, etcétera, etcétera? Se corta la relación y desde hace 24 horas... Que no se sabe nada de él. ¿Qué pasó con él? Es materia de investigación, está trabajando la justicia. En estos momentos, a esta hora, hay un gran operativo en el Calafate. Dicen los que viven en el Calafate que como hace mucho tiempo no se veía un operativo de tal magnitud en búsqueda de un hombre que es
importantísimo en esa causa, pero también, digamos, que tiene una activa vida en la comunidad del Calafate, ¿no? Bueno, nosotros en Animales hemos tomado la decisión editorial de creer que no hay que adelantarse a ninguna información, sobre todo cuando se está buscando una persona. Después vamos a discutir las derivaciones, pero me permito decirte que hay una información muy potente que me parece que va a formar parte de la discusión de las próximas horas respecto de la búsqueda de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández, que desapareció en el Calafate, en Santa Cruz, hace 24 horas. No hay todavía un indicio si hubo un robo, si pasó algo, Nacho. No. Quien hace la denuncia es su madre, Teresa García, presenta la denuncia porque no sabía nada de su hijo. Hay que recordar, Gutiérrez llegó al Calafate después de estar en Buenos Aires. Llegó y obviamente se aisló, claro. se encuarentenó porque le correspondía encuarentenarse durante 14 días y no se supo más nada de él hace 24 horas, con lo cual procedieron a dar aviso a las autoridades. Bueno, esta es la imagen de Fabián Gutiérrez, que lo están buscando. Hay un operativo impactante en la provincia de Santa Cruz. No ha trascendido nada. No, insisto, fuera de la cuarentena no se sabe si hubo un episodio de intentar ingresar en la casa, si hubo algún episodio de violencia, nada. No, es materia de investigación. Nosotros preferimos ser cautos realmente ante esta situación. Lo que hay que decir es que Fabián Gutiérrez era una persona muy querida del círculo de Cristina Kirchner. En su momento tuvo una relación muy estrecha. No era cualquier secretario privado, no era una persona, incluso más allá de que se habían dejado de hablar, lógicamente no tenía, digamos, una enemistad con él, digamos. Bien, bueno, vamos a tener información minuto a minuto, de último momento, de lo que ha pasado con Fabián Gutiérrez, el ex secretario de la Vicepresidenta de la Nación. Retomo la cuestión de salud y decíamos lo que estamos viviendo. Primero, con la información objetiva que tenés del gobierno de la ciudad y tu percepción, ¿se está cumpliendo la cuarentena? Yo te diría se está cumpliendo en una proporción alta, no completamente. No estamos a 19 de marzo, digamos. No, decididamente no. Estamos un poco menos que el 19 de marzo, también es absolutamente entendible que sea así. Demasiados días, como yo decía, una cuarentena demasiado larga y hay gente que ya le cuesta mucho cumplirla. Digamos, ¿se está cumpliendo la cuarentena, Nacho? Porque tenemos data objetiva también para discutir con el doctor Sí, Quirós. yo te voy a presentar una información, Luis, y después vamos a bajarla, digamos, esta es la información fría en cuanto al transporte público. Vos fíjate, el 13 de marzo, Sí. antes de que empiece todo este tema de cuarentena, de COVID y demás, 4.364.469 personas Sí. se trasladaban en transporte público. Empieza la cuarentena. Empieza la cuarentena, fíjate, 735.000 el 20 de marzo. Brutal caída. El sablazo que todos hablan. Totalmente. Una semana después todavía más. Todavía Bajaba más, bajó un poquitito más. Sí, bien. Este número, 635.000, empezó a subir a medida que fue pasando la cuarentena, se empezaron a flexibilizar todas las actividades y llegamos a junio con un número tampoco tan alto, fíjate, porque se estaba respetando el tema de que subías al transporte público solo si eras Claro. esencial. Pero fíjate, ¿no? Marzo, abril, mayo y junio con 1 millón. Era aceptable, o sea, el cumplimiento Sí, de por supuesto. circulación de transporte público federal era aceptable. Fíjate que es más o menos 25%, que es lo que nosotros siempre declarábamos, 25-30%. Claro, Ahora- ahora vamos acá, claro. Empezó la nueva cuarentena, la nueva fase. Fíjate que el número del 2 de julio es muy similar al del 20 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que en el transporte público la cuarentena se está cumpliendo, pero todos salimos a la calle en el AMBA, todos vemos muchos más autos, todos vemos mucha más circulación interbarrial, interdistrital, en el conurbano mismo. Los intendentes dicen que bajó muchísimo, bajó casi el 50% la circulación en los barrios, pero igual sigue estando Pero alta. fíjate esto interesante, ¿no? Que esta es la semana. Esto que están viendo ustedes aquí en rojo es la semana que Claro. estamos transitando. Día a día, 29, 30, 1 y 2, va bajando. Digamos, ¿es aceptable este nivel para el martillazo, digamos, que se Sí, espera? por supuesto. Si vos mirás, en realidad los días que empezó verdaderamente la nueva etapa es a partir del miércoles, ¿no es cierto? Sí. Si vos mirás más o menos, son datos... sí, el 1 de julio, ¿verdad? Sí, son datos similares a los que veníamos teniendo allá en marzo, ¿no es cierto? Y, digamos, ahí la preocupación respecto de la circulación sigue siendo el transporte público. Sí, digamos, el transporte público en general está muy similar a lo que fue en marzo. Tal vez lo que hay un poco más es la gente en la calle. En la primera parte de marzo la gente no salía por ningún motivo y ahora es más común ver gente en la vereda caminando, sobre todo en las grandes avenidas y demás. ¿Y esto te preocupa, no te preocupa? ¿Te parece que...? No. Vos, si aspirarías al 19 de marzo?
¿En qué sentido? Cuando se secó, feo verbo, ¿se secó la calle de gente? Yo te diría que con la cuarentena tal cual estamos ahora, si sostenemos esto durante las 2 semanas que viene, es una cuarentena muy razonable para el momento que estamos viviendo. No me parece que estemos fuera de lo que esperábamos tener. ¿Hay todavía como un tironeo entre la provincia y la ciudad respecto de... ¿Te acuerdas cuando empezamos, no? O sea, acusaban a la ciudad que era el mapita rojo. Ahora la provincia que tiene más... ¿Sí o crees que se zanjó esta discusión? Yo te diría, desde nuestro lado o nuestra mirada, tironeo no hubo nunca. Hubo perspectivas y miradas y descripciones políticas públicas, pero tironeo no hubo nunca. Y tampoco lo hay ahora. Nosotros siempre nos sentamos en la mesa entre los 3 ministerios, siempre dialogamos las políticas públicas, luego tuvimos diferentes modalidades de implementación de la política pública a cada lado, pero también tiene que ver eso con la realidad sociodemográfica, cultural que tiene cada una de las jurisdicciones. Sí. Gustavo. Ahora, si pudiésemos volver a ver esos números, hay una suerte de correspondencia entre actividad económica y circulación. Claro. Casi parece obvio, pero vos decís, el gran sablazo de marzo se tradujo en un abril horrible. Mayo y junio mejoraban un poquito, ¿por qué? Porque había más circulación, lo que nos contaba Nacho. Directamente. Entonces, un poco la pregunta que lleva implícita la respuesta es que julio parece que va a traer de nuevo una caída en lo económico en virtud de que la circulación baja. Pero aprovecho para hacer una pregunta a Fernán. Mencionabas el nivel de ocupación de UTI público y privado en la Ciudad de Buenos Aires, 51 y creo que 56 dijiste. Ojalá que no suceda, pero supongamos que eso va al tope. ¿Qué pasa con la distribución, digamos, de pacientes entre público y privado si alguno se satura primero? Nosotros lo hemos hablado mucho, tenemos una reunión semanal con todo el subsector público de la Seguridad Social y hemos hablado muchísimo y estamos trabajando en coordinar y colaborar. De manera que si hiciera falta en cualquiera de los 2 subsectores, colaboraríamos entre nosotros. Es un tema del cuidado de la salud, de la vida ciudadana. ¿No? Pero no es un punto consociativo, no es que uno decide, en este caso ustedes, el poder político, dice, Claro, bueno, a ver, acá. entonces No. acá, allá, de allá, acá. Coordinación y colaboración. De eso se trata esta pandemia. Coordinación y colaboración. ¿Qué pasa, Fernán, con el tema del personal? Porque también aprendimos que no solo hacen falta las camas de terapia intensiva, sino personal que esté en condiciones de operar, que está operando, personal que se cansa, personal que incluso se contagia. ¿En qué nivel está eso? Por supuesto, es uno de los temas más críticos de esta pandemia. Cuidar al equipo de salud que pueda sobrepasar y acompañar todo este proceso de intenso trabajo, estrés, angustia, a veces preocupación o miedo, que no se enfermen y que puedan seguir cada uno en su trabajo a la dinámica que van. Nosotros hemos reestructurado muchísimo los equipos de trabajo de tal modo que siempre hayan pequeños grupos trabajando en diferentes horarios para que cuando alguno pudiera tener la enfermedad el resto no se contagie. Hemos agregado, para que vos tengas una idea nomás, al día de hoy cerca de un poquito más de 1.800 enfermeras en el sistema público, más de 800 médicos y más de 200 kinesiólogos y alrededor de 300 otros auxiliares del sistema de salud y del equipo de salud. Y además estamos trabajando hace más o menos 3 o 4 semanas en testear sistemáticamente todas las semanas con los test rápidos a todos los trabajadores del sistema de salud. Hemos identificado una cantidad entre el 2 y el 3% estaban seropositivos, es decir, tenían ya defensas para la enfermedad, y hemos identificado cerca de 340 personas con PCR positiva asintomáticas trabajando en el sistema de salud con esta metodología de testear una vez por semana a todo el mundo. Y lo más posible, claro. Efectivamente. Entonces, todas estas estrategias de testeo sistemático, de rediseño del trabajo en pequeños grupos, de aumentar el soporte y la cantidad de gente que está trabajando, son todas metodologías para mitigar el problema que obviamente no lo vamos a resolver porque es muy crítico. Fernán, hay un tema también de mucha discusión y de mucha esperanza, que es el plasma de personas recuperados. Si yo soy hoy internado en la ciudad de Buenos Aires y quepo dentro de las condiciones, ¿hay plasma para todo el mundo? ¿Cómo se está aplicando en la ciudad? Bueno, déjame hacer una pequeña descripción de eso porque es un tema muy delicado. Esta enfermedad tiene, yo diría, más de 40 tratamientos que tienen técnicamente lo que se llama plausibilidad biológica. ¿Qué es una plausibilidad? Es una posibilidad cierta por trabajos experimentales y por una explicación fisiopatológica de tener un efecto beneficioso en la enfermedad. Entonces hay muchísimos tratamientos posibles. Ahora, al día de hoy, el único tratamiento que ha demostrado, digamos, ¿cómo se estudia un medicamento? Básicamente primero se demuestra la seguridad, se da tratamiento y se ve que no genere daño, y luego lo que se llama la eficacia. Para demostrar la eficacia es esencial tener un grupo de enfermos similares
y al azar, lo que se llama randomizado, al azar dividirlos en dos grupos, Uno a placebo. uno el tratamiento convencional y al otro el convencional más el medicamento que querés evaluar. Cuando vos tenés dos grupos iguales, a uno le va diferente el otro y sabés cuál es la causa de por qué le va diferente. Al día de hoy solamente tenemos unos muy pocos trabajos hechos con esta metodología, con los potenciales tratamientos. El Remdesivir, que ya se ha comentado, Sí. se ha hecho ese modelo y se ha demostrado un beneficio pequeño de días de estadía en la terapia intensiva, y luego se ha hecho con corticoides, digamos, una droga conocida, que ha demostrado un beneficio un poquito más potente. Todos los más medicamentos no han logrado todavía mostrar su eficacia, entre ellos el plasma. Pero me parece muy interesante. Aprendemos una nueva palabra, la plausibilidad. Hay 40 plausibles, por decirlo. Efectivamente. De lo poco que se ha estudiado, de la poca, por la cuestión de falta de tiempo. Por tiempo. Claro, por la falta de tiempo, el Remdesivir, que era antirretroviral, ayudó un poquito. Sí, El corticoide es más. efectivamente. ¿Y el plasma? El plasma todavía no hay ningún trabajo que se haya hecho con un grupo placebo y control para saber su eficacia. Lo que sabemos es que con otras enfermedades ha funcionado bien y sabemos que en esta enfermedad es seguro. La parte de la seguridad está bien demostrada. Hay varios trabajos que demuestran que es una droga que no genera daño. Entonces, como no se sabe la eficacia, lo que nosotros siempre insistimos es que los tratamientos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires con plasma deben ser dentro de un protocolo de investigación, porque no es una droga documentada como beneficiosa y por lo tanto no se puede usar en humanos, sino es bajo estrictos controles de un comité de ética de cómo se usa y a quiénes se le indica. Acá tenemos, y siempre lo mostramos en animales, la curva en donde el celeste es la provincia y nos detenemos en la tuya, en la que corresponde a tu jurisdicción, que es la verde, que es la ciudad. Me fijo última semana, 8.49, estamos hablando de contagiados, ¿no? 8.49, 8.52, 9.44, 7.44, hay como un denominador común de 800. Si vos mirás el número, te das cuenta que el R nunca puede ser 1.2. Claro. Fíjate que si vos la tendencia más bien es para estar estable o mínimamente en baja. Un 1 y chirolita. 1 y chirolita. Pero digo, este 800 para vos es un número deseable con lo que decimos. No, 800 no es deseable, pero lo que es deseable es tener un R debajo de 1. Porque el tema no es tanto el número, porque ya está definido. Nosotros estamos entre 800 y 900, como decís vos. Lo importante es si estamos subiendo o estamos bajando. Porque la pregunta es, ¿queda más para subir? ¿O ya estamos dando vuelta a la esquina y estamos empezando a bajar? Y eso es lo que estamos viendo día a día, a ver si lo logramos. Y este masazo que decimos, que queremos que sea lo más corto posible y lo más intenso posible para evitar lo que estaban diciendo hace un ratito, ¿no? De seguir golpeando la economía. Sí, Nacho. Le quiero preguntar justamente por esto, que se estabilizó en 800, había subido de 600 a 800, casi estábamos hablando de un 40%, 35%. ¿Qué pasó para que este número se estabilizara? ¿Se volvió a tomar conciencia de la sociedad de la necesidad de los cuidados? ¿Nos habíamos relajado antes? Mira, si vos ves la curva de la ciudad y te fijas cuándo intensificamos los detectar, primero detectar en los barrios populares y luego el detectar móvil, vas a ver que cada vez que intensificamos el detectar, subimos críticamente los casos de una semana para la otra. Y luego, 2 semanas después, se empieza a estabilizar. Nosotros hace 2 semanas ya llevamos 6 o 7 barrios a detectar de los lugares donde más circulación viral teníamos en la ciudad. Y en esas 2 semanas fue cuando aumentó críticamente los casos y hubo días de 1000 incluso. Claro. Y luego empieza a bajar, eso lo hemos visto en todos los barrios. En el barrio 31, en el 1114, en la 2124 y en varios barrios porteños, nosotros podemos mostrar una curva que ha hecho así y ha empezado a bajar con un R debajo de 1 para esos barrios. Ahora, Fernán pregunta, ¿el detectar es al azar? O sea, voy al barrio y... No. No. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un mapa de calor, todas las noches corremos el mapa de calor y nos fijamos ese día donde está circulando el virus y los últimos 5 días donde está circulando el virus, donde aparecen los enfermos. Y vamos con el detectar, cada 2 días nos movemos de barrio y vamos al barrio que más calor tuvo en ese periodo que analizamos. ¿Hay la posibilidad de que todos los barrios de la capital al mismo tiempo estén bajo detectar? ¿Van a ir creciendo? Ese es un buen punto porque ahí vi unos comentarios en público que dicen, ¿por qué no lo hacen en paralelo? Es que estamos haciendo todo en paralelo. Nosotros el mecanismo es así. Nosotros identificamos un barrio, por ejemplo, anteayer estuvimos en Parque Chacabuco. Empezamos allí. Llevamos el camión del hisopado, hacemos la instalación en una escuela y llevamos todo el equipo territorial, los médicos, los enfermeros, los que hacen el rastrillaje del territorio casa por casa, la gente de la comuna, la gente de la UBA que está colaborando tanto con nosotros, en fin, un conjunto de desarrollo humano. Vamos todos al barrio, empezamos a recorrer puerta a puerta de los contactos estrechos, venimos al camión, hisopamos a los que corresponde, evaluamos clínicamente y decidimos si van al hotel de acuerdo al resultado. 2 días. ¿Cuándo vas al hotel y cuándo no? Al hotel vas cuando sos una persona con una enfermedad leve,
que tenés menos de 65 años o más de un año, vas al hotel. Y si sos enfermedad moderada o grave o en esos horarios, en esas franjas de edad menos de 1 más de 65, vas directamente al hospital. Tengo entre 1 y 65, soy leve Sí. y vivo solo. ¿Puedo irme a mi casa y garantizar que me quedo quieto en mi casa? Al día de hoy aún no. El protocolo de la ciudad solo permite en la casa los asintomáticos, que son los que menos contagian. Correcto. Pero en breve vamos a estar cambiando ese protocolo para poder hacerlo con los leves. Bien. Contame qué pasó hoy en Casa Rosada, porque en Olivos, porque se encontraron Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández. ¿Te acordás, Luis, que habíamos hablado de que empezaba a haber ruido en los sectores más extremos, tanto del gobierno nacional como del gobierno porteño, que se empezaba de vuelta a agitar un poquito la interna? Bueno, lo llamó Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta, fue de forma imprevista a la Quinta Olivos, se reunieron, estuvieron 45 minutos hablando, se comunicó que se juntaron para hablar de temas de gestión, de la movilidad, de cómo se estaba cumpliendo la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, que parte de eso estuvo sobre la mesa, pero también se empezó a hablar un poquito cómo va a actuar el gobierno nacional, cómo va a actuar la ciudad después del 17. ¿Por qué? ¿Te acordás que Goyan habló de volver a fase 3? Claro, Bueno, y te acordás cuando uno hablaba con las fuentes de la ciudad que te decían masazo y baile, que se lo podíamos y un decir? buen baile. Claro, un buen baile. O sea, empecemos a flexibilizar otra cosa, con distanciamiento, higiene, que yo qué, pero flexibilicemos más. Se empezó a hablar de eso. Se empezó a hablar de eso. De alguna manera, Larreta sabe que tiene una situación distinta a la provincia de Buenos Aires y básicamente fue para aplacar un poco los ánimos, para que no piense el presidente de que él estaba agitando versiones periodísticas, que él quiere primero enfocarse en lo sanitario y sí, más cercano a la fecha después del 17, empezar a hablar un buen baile para la ciudad. ¿Qué pasó en simultáneo? O un ratito antes, habló Axel Kicillof. ¿Qué dijo Axel Kicillof? Que le quiero preguntar, aprovecho a Fernán. Dijo Axel Kicillof, la Ciudad de Buenos Aires tiene más circulación viral que la provincia de Buenos Aires. Sí, a mí me olió a que volvíamos a una grieta, una interna. Primero, ¿cómo te caen las declaraciones de Kicillof? A mí nunca me molestan las declaraciones de otros funcionarios. Cada uno expresa su interpretación de la realidad y cada uno de los ciudadanos de cada funcionario interpretará lo que su funcionario está haciendo. No me parece un tema que sea para opinar, que yo opine. Ahora, hablarle entonces al ciudadano que tiene una especial expectativa. Está circulando más. Hay circulación comunitaria del virus importante en la capital federal. Esto es obvio. Sí, de hace semanas. La última semana está un poquito más tranquilo, como viste en los números, pero por supuesto que de hace semanas. Para traducirlo al concreto, al de todos los días, es altamente probable que cuando vos salgas a la calle te encuentres con un portador asintomático del coronavirus. ¿Es probable esto? Digamos que la cero positividad hoy de la Ciudad de Buenos Aires en general, es decir, qué proporción de la gente ha tenido la enfermedad, lo estamos evaluando, no tenemos resultados digamos, todavía, pero yo te diría que debería estar entre 2 y 4%. Pero cero positividad, es decir, que se han tenido la enfermedad. Y en general en esa cero positividad suele haber menos de 1% de gente enferma activamente. O sea, esos son datos internacionales, no son datos de la ciudad. Ayúdame, cantidad de habitantes que tiene la capital federal propios. 3 millones. 3 millones. Mira, hace una cuenta más fácil. Por cada persona que vos diagnosticás, habitualmente hay otras 9 que no diagnosticaste, O que sea, son de los asintomáticos. 800 de hoy. Exacto. Desde los 800 de hoy, vos calculás que pueden ser un número entre 6.000 y 8.000, de la enorme mayoría asintomáticos, y que se curan en 4 o 5 días. Ahora, digo, este 2%, haciendo cuentas, soy un desastre. Bueno, está Gustavo, gracias a Dios. 3 millones ponemos de habitantes en la capital federal. O sea, dijiste un 4% que... Entre 2 y 4% seguramente en la ciudad, en esta etapa de la pandemia, deberían tener cero positivización. Bien, digamos los números redondos. 120.000. Hay 120.000 porteños que probablemente tuvieron la enfermedad. Bien, y de esos 120.000, la mitad asintomáticos. Más de la mitad, digamos, 60-70% de los enfermos son asintomáticos. ¿Te acordás cuando Merkel, la canciller alemana, dijo el 60 o el 70% de los alemanes va a tener coronavirus? ¿Tiene asidero científico eso? Vos ya me lo preguntaste esto aquí, Sí. hace muchísimo, Pero creo que la primera vez que vine. Pero como... Y yo te contesté algo que te vuelvo a repetir. Ella tiene razón, todo lo que dijo tiene razón, lo que no dijo es que eso va a ocurrir a lo largo de muchos años. Claro. O sea que
si sacamos la cuenta, 60-70% son, no sé, 2 millones, 6 por 3, 18. Sí, más o menos. 2 millones de porteños. A lo largo de 5 o 6 años si no aparece la vacuna, pero no en el primer año. Claro. Y, digamos, por eso es importante estos índices que estábamos viendo recién, que Por es supuesto. el índice del R, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, el R lo que te dice es la velocidad con que se está contagiando la ciudadanía. En general, ¿por qué deja de subir la curva? Porque si vos decís, si se contagiaron tan pocos y hay tantos para contagiarse, ¿por qué no sigue? Claro. Bueno, básicamente porque las estrategias de testeo y de distanciamiento funcionan, porque cuando la curva sube un poco la gente toma más recaudo y se cuida más, y porque cuando la curva sube mucho las políticas públicas intensifican el distanciamiento. Esos tres mecanismos funcionan en algún momento puntual, que es lo que estamos buscando que funcionen justamente en estas 2 semanas que tenemos por delante, ¿no? Esta curva a la que haces alusión es esta, que nos Claro. tenemos graficados, que son los Claro. casos confirmados. Y fíjate, arrancamos desde abril 2020, en el rojo tenemos la ciudad, a nivel nacional es el celeste y el verde la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí ha sido como han ido creciendo en la ciudad de Buenos Aires por este lógico desarrollo, no sé cómo llamarlo, lógico desarrollo de la enfermedad. Sí, claro, esta es una enfermedad que corre fundamentalmente sobre las grandes ciudades del mundo, porque un condimento esencial para la contagiosidad es que la gente esté toda agrupada y viviendo una demografía muy intensa. Claro. Pregunta localista, yo soy de Rosario, que es una ciudad grande, no del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, con muchas villas, con 200.000 al menos personas viviendo, y sin embargo se está en una fase mucho más avanzada. ¿Cuál fue la diferencia? Si podés saberla. Digamos, a mí no me gusta mucho comparar ni países ni ciudades, porque ya te digo, hay 6 o 7 dimensiones que definen cómo corre esta pandemia. Por supuesto que la cultura de la gente, por supuesto que las políticas públicas, por supuesto que el grado de, digamos, de demografía y urbanismo de la ciudad, de la capacidad del sistema público de vincularse con la comunidad, esa articulación público-comunitaria en el cuidado de la salud, que Rosario la tiene y muy buena, y que seguramente es un factor importante en lo que les pasó. Pero digamos, es como, creo que hablábamos la vez pasada, que es como comparar Uruguay con el conglomerado del AMBA. Son demografías muy diferentes para comparar. Claro. Entonces es odioso comparar un resultado en base a condiciones totalmente diferentes, ¿no? Quiero dejarlo a Nacho preguntar, pero te anticipo que enseguida vamos a tener información muy importante del exsecretario privado, de uno de los exsecretarios privados de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que desapareció ayer en Río Gallegos, y también vamos a tener un mano a mano con Juan Grabois, que ya está sentado detrás de cámaras para hablar con nosotros. Sí, Nacho. Doctor, para este baile que se vendría después del 17, ¿la ciudad está analizando aquella o reeditar aquel análisis de a las personas mayores de 70 tener algún tipo de especial, no sé si medida, pero sí Un cuidado, régimen distinto, claro. o incluso alguna campaña para que las personas que salgamos a hacer ese baile después no vayamos a ver a esas personas mayores de 70? ¿Están analizando algo? Porque ese es el rango etario que este virus más lo sufre. Sí, por supuesto, eso no lo dejamos de hacer nunca y lo seguimos insistiendo. Esta es una enfermedad que la edad promedio de los fallecidos es de 75 años. Y el 83% de los que hayan fallecido en la Ciudad de Buenos Aires tienen más de 60. Es decir, que es una combinación de que las personas de mayor edad y de enfermedades acompañantes fallecen mucho más, y que las personas que somos más jóvenes y que salimos y entramos somos los que entramos el virus en la casa. Claro. Por eso, tanto como las personas de edad, es muy importante la combinación de lo que llamamos las familias multigeneracionales, las que tienen abuelo, padre e hijo en la misma casa, en el mismo hogar. Siempre hacemos una campaña muy importante en cómo manejarse en esas situaciones, ¿no? Hablarle especialmente, y me parece muy oportuno lo que pregunta Nacho, hablar especialmente a los mayores de 65, que me parece que son los que van a tener una rigidez de cuarentena más extendida. No sé, decirle qué perspectiva tenés si esto sigue como está siguiendo hasta ahora. Bueno, lo primero es que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que este periodo sea lo más corto posible. Nosotros esperamos llegar hasta el 15 de este mes con la curva por debajo de 1, con lo cual desandando estas medidas, pero eso va a significar para el futuro, si es que las cosas andan bien, poder empezar a desandarlas, pero con muchísimo cuidado. Claro. Las personas, digamos, ustedes saben perfectamente bien, digamos, las personas, nuestros mayores son las personas más sabias que tenemos en la sociedad. Y lo que yo siempre insisto es en apelar a esa sabiduría para que nos acompañen a pasar este momento. Total. Enseguida, insisto, vamos a conversar con Juan Grabois, pero vos hablabas de Kicillof, que parece estar mostrando una estrategia para trabajar a la par de la ciudad. Tuvo Kicillof una semana brava. Pelea Bernie Frederick. Sí, Goyan que sigue bravo con sus declaraciones. Hoy lo convocó al Zoom a Bernie, a un Zoom con intendentes. Bueno, lo hizo sentar cerquita a Kicillof. Me contaron que le dijo
loco, afloja un poco. Se llevan realmente mucho mejor de lo que todos piensan, Kicillof y Bernie, y en ese trato se lo dijo. Pero bueno, hoy estuvieron juntos en un Zoom con intendentes. La idea de Kicillof, Luis, es pegarse a la ciudad o en todo caso obligar a la ciudad a pegarse a él, a lo que se decía después del 17 de julio. Por eso está, de alguna manera, haciendo algunos movimientos que lleven a ese punto. Hoy habló tempranito en Radio Provincia, la radio oficial de la provincia, y dijo justamente esto que yo le comentaba a Fernán Quirós. En la ciudad hay 5 veces más de circulación de virus e incidencia del virus. ¿Es así? Depende cómo analices y qué indicadores tomen. Digamos, vos podés tomar por un lado la cantidad de casos por día o podés tomar la cantidad de casos en relación a cada 100.000 habitantes. Y me parece que es un tema de cómo querés ver el elefante. Digamos, todos miramos un elefante, cada uno de un lado. No me parece que sea relevante perder mucho tiempo en ese debate. El elefante está. El elefante está y cada uno de nosotros tiene que generar la política pública para cuidar a los ciudadanos. Ahora, en este tema, algunos le dicen, bueno, la ciudad tiene más casos, pero también hace un nivel de testeos muy parecidos a la provincia, por eso la provincia no tiene tantos. Pero fíjate lo que dice Kicillof de los testeos. El número de casos es relativo, porque hay más testeos que en Cava. ¿Hay más testeo que en Cava? Si tomás el mismo criterio que usa para la circulación, hay muchísimos menos, porque tomarías el denominador cada 100.000. Claro. Es exacto el mismo elefante. La ciudad, es el mismo elefante. Vos describilo como vos quieras. No, claro, o sea, una cosa es cuánto te aproximás al elefante. Si la ciudad lo tomás cada 100.000, tiene más circulación y muchísimo más testeo. Y si lo tomás como número crudo, tiene la misma circulación y el mismo testeo. Claro. Y esta es la frase que hay que leer como el mensaje de Kicillof a Larreta. Yo no hablé con Larreta sobre cómo seguir, pero cuando crecen los casos, crecen las cuarentenas estrictas. ¿Vos hablaste con Goyán de cómo seguir el 17? No después de la decisión, pero nosotros fuimos muy claros con la ciudadanía al momento de tomar esta decisión. Y le dijimos, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo, le pedimos un esfuerzo suplementar que sabemos que le está costando mucho, que sabemos que muchas personas no están de acuerdo y a pesar de eso nos están acompañando. Entonces nosotros dijimos, vamos a ser muy consistentes en hacer el mayor esfuerzo del Estado para controlar esta pandemia y si el R baja debajo de 1 y las condiciones y los datos de la pandemia están en condiciones, nosotros vamos a empezar a desandar. Es muy importante eso y al principio parecía muy técnico esto del R, cuánto estaba más, pero que reiteremos qué mide el R. Lo fundamental es que estemos abajo del 1, ¿no? Sobre todo, porque quiere decir eso que una persona enferma hoy contagia a menos de una persona mañana. Es decir, que sabemos que si hoy tenemos 800, mañana vamos a tener menos que 800. Por eso es tan importante saber si estamos subiendo los casos o bajando. En cuanto empecemos a bajar, nosotros vamos a empezar a desandar. Claro, por eso, si podemos ir y poner la placa de los casos con las tiras celestes y verdes, que rápidamente el doctor Quirós dijo, no está bien el primer dato que dieron y lo asumimos el error, es menos de uno y pico. Mirá los verdes. Miremos los verdes. O sea, nosotros ocupamos la ciudad del verde. 8.49, última semana. 8.49, 8.52, igual. 9.44, un cachito más arriba. 7.44, un poco más abajo. 8.41, 8.40, 8.35. O sea, la tendencia, si vos tirás una raya de tendencia allí, es una tendencia prácticamente plana, que es lo que le pasa a la ciudad el día de hoy. Que sería es un R casi de 1. Es un 1. Y vos querés que sea menos. O sea, que esto tiene que desandar. A bajar de los 8. Mientras que no desande, claro. O sea, tenemos que ir para este lado. Por eso el esfuerzo de los 10 días que nos quedan y por eso la reunión hoy de Horacio también con el presidente es intensificar al máximo lo que nos pusimos de acuerdo en hacer. Porque tenemos estos 10 días porque tomamos un compromiso y lo queremos cumplir. Conste que dejé pasar casi 40 minutos. ¿Estamos en el pico? Si el R baja de 1 y lo sostenemos, podremos decir lo peor ya pasó. Sería esto. Exactamente. Para eso tenemos que trabajar intensamente los 10 días que nos quedan. Cada día que le pedimos a la ciudadanía de un esfuerzo suplementar, queremos sacarle el resultado que tenemos que dar a la ciudadanía por el esfuerzo que está haciendo. Cuando yo digo miro la capital, pero no puedo dejar de mirar el AMBA, que es el celeste. Acá, en cambio, el R, yo no sé sacar las cuentas, pero está claramente por arriba el 1 cómodo, porque digo, empezamos con 1423, terminamos en 1849, y ahí el R, ¿me sirve solo para la ciudad o tengo que estar atado a lo que le pasa a la Nosotros decimos así, el área metropolitana es un conglomerado urbano absolutamente interdependiente. Y por lo tanto exige de nosotros el acuerdo de las políticas públicas y de la política sanitaria en particular, y lo hemos hecho desde el día 1. Nos hemos puesto de acuerdo sistemáticamente entre la nación, la provincia y la ciudad.
Ahora, dicho eso, que es la política pública que abraza la estrategia, luego la implementación, los tiempos, las medidas y las formas de aplicarlas tienen mucho que ver con la cultura y la realidad ciudadana de cada lugar. Sí. Y eso es lo que hemos hecho del día uno. Hemos estado siempre de acuerdo con la política general y del lado de la provincia han hecho unas medidas, nosotros del lado de la ciudad hemos hecho otras. Total. Ahora, ¿por qué no está creciendo como debería crecer, dicen los especialistas, incluso ya muchos lo dicen abiertamente, la cantidad de testeos? Se hicieron el último registro en 9.200. Sigue siendo bajo, ¿En sigue qué siendo lugar? el nivel de que estaba previo a esta cuarentena más dura. ¿Estás hablando de valores de la nación? En general, en total. Sí, claro. yo te hablo de los valores de la ciudad. La ciudad viene aumentando 200 a 400 PCR de promedio por día cada semana de las últimas 6 semanas. Y de hecho, en estos últimos 7 días hemos duplicado la capacidad de procesamiento de PCR. Pero además hemos agregado entre 40.000 y 60.000 testeos rápidos por semana. ¿Cuál Con lo sería cual, tu número ideal? con lo cual hemos más que triplicado lo que veníamos haciendo. ¿Cuál sería tu número ideal de testeos? En realidad hay que tener mucho cuidado con engancharse con el número crudo de testeo y te voy a explicar por qué. ¿Cuál es, digamos, es un proceso complejo que se tiene que dar completo, que es, cuando vos tenés un enfermo, es ir a hacer primero una investigación epidemiológica de ese enfermo con quién estuvo los últimos 5 a 7 días, con lo cual identificar todos los contactos estrechos. Sobre esos contactos estrechos, hacer un seguimiento de 14 días, 2 veces por día, para estar seguro cuándo son los síntomas y que no salga de la casa y que no contagie a otros. Luego, en algún momento de los 14 días, visitarlo, revisarlo, preguntarle por los síntomas, tomar la temperatura. Si hizo síntomas, hisoparlo. Luego, si el hisopado dio positivo, rápidamente distanciarlo de la familia y aislarlo. Entonces, hablar de es una cadena compleja. Entonces, vos haces una mala investigación epidemiológica y un montón de testeos. ¿Para qué te sirve? El ejemplo lo tenés en Chile. Entonces, alto testeo y sin embargo es que no es un desbordado. tema de número de testeos, se han enamorado de ese número y de esa tasa, pero la verdad es que el fenómeno es más complejo. Vos lo que tenés que lograr es encontrar rápidamente a los potenciales enfermos. Y eso se logra investigando al enfermo y sus relaciones, Claro. yendo al territorio y encontrando a esas personas físicamente, logrando controlar los síntomas de esa persona, logrando hisoparlo y logrando después aislarlo. Hay muchos países que han hecho un montón de testeos y después los mandan a la casa enfermos. Es lo mismo. Entonces Claro. es lo mismo. ¿Para qué lo testeaste? Claro, Si va a la dato casa y un dato enferma a todo lo que está estadístico. alrededor. Ahora, digo, fíjate el número de las camas de terapia intensiva, porque quería preguntarte, hoy hablé con, acá estamos viendo el monitoreo de las camas, de los internados y de las camas. Casos confirmados, internados en UTI, 620 casos en todas las jurisdicciones. El porcentaje de ocupación en nivel nacional es 51%, en el AMBA, en nuestra zona, 56%. Hoy volví a hablar con el profesor Remuzzi, este experto italiano que tanto ha hablado, y él decía, nosotros estamos notando que primero se nos han desocupado las camas de terapia intensiva porque son menos leves. Y decía, él daba un montón de hipótesis, ¿no? Y con total decía, no, la última es, no tengo la menor idea por qué. Pero una de las que le parecía plausible era que el virus tuviese menor carga viral en los enfermos por decantación natural. ¿Esto puede llegar a pasar en Buenos Aires, en Argentina? Digamos, el debate que han disparado en Europa este grupo de expertos italianos es un debate bastante intenso y tienen, digamos, una enorme cantidad de gente que no está de acuerdo con su mirada. Pero decididamente no me parece que ese es un camino posible, digamos, que el virus vaya contagiando de una manera más leve. No lo veo como un camino posible de esta pandemia en el mundo. No lo ves. No, la verdad que no. Te despido con algunas preguntas más de lo que uno desea. ¿Vacuna probarse en la Argentina antes de fin de año? ¿Es posible? Yo te diría, es muy difícil que haya una vacuna que haya demostrado seguridad y eficacia, volvemos al mismo planteo, y que esté a una producción de escala mundial antes de fin de año. ¿Es más probable que se encuentre una vacuna o un Tamiflu, como fue la gripe A, el medicamento que la trate? Probablemente se encuentren las dos cosas y ninguna de las dos sea tan eficaz para ser la única solución. La última la hace Mariano. Sí, me preocupó una cosa que dijiste, que es cuando te referías a que el 70% va a estar en los próximos años, dijiste. Si no apareciera la vacuna o un tratamiento, porque Merkel lo que dijo es si no aparece una vacuna, esto va a terminar con el efecto rebaño, es decir, el 70% se va a enfermar. Y es cierto, cualquier virus, si no encuentra un freno con una vacuna o con un tratamiento, naturalmente va corriendo por la humanidad. Pero esa corrida va a llevar muchísimos años, es decir, que va a ser un virus que va a seguir molestando, aunque en menos escala, a lo largo del tiempo. ¿Cuándo te imaginas, no sé, una fiesta? ¿Tenés hijos? 3, ¿De qué edades? 24, 16 y sos 11. grande, sos mayor. ¿Cuántos? Yo soy una persona mayor, sí. ¿Puedo preguntarte la edad? 57.
Son más grandes, o sea que hay alguien, por fin finalmente han traído un invitado más grande que yo. Esto es histórico, creo. Regalo de viernes. Sí. Pero digo, ¿tenés alguno cerca de los que está casado? 16, no, ninguno, los 3 viven conmigo. Bueno, se quiere casar uno de tus hijos, Sí. ¿no? Ahora, este año. Sí. Y te dice, papá, ¿cuándo voy a poder hacer la fiesta? Cuando vos quieras, con una fiesta tomando las precauciones del caso. Definime una fiesta tomando las Y precauciones. en este momento en particular, con 4 personas alrededor. Claro, o sea, en la cancha de River, 10. Exacto, eso sería en este momento. El 17, 20 personas en River. En- El 17, 20 en River. Claro, quiero decir. claro. Yo te diría, nosotros ahora tenemos que, lo primero de todo, hay que devolverle a la sociedad las libertades que perdió. Y eso Bien. es lo más importante. Entonces ahora hay que concentrarse. En 10 días tenemos que bajar el R debajo de 1 y mirarle a la sociedad y decirle, ahora estamos mejor. Hemos pasado la parte peor y ahora estamos mejor. Vamos con mucho cuidado para adelante. Y eso es lo que estamos buscando. Un placer verte. realmente. Por favor, Y gracias. vuelvo a ratificar, cuando un funcionario sabe de lo que está hablando, se entiende. Cuando uno no sabe, en general en la vida, especialmente los periodistas, la hacemos difícil. Así que te agradezco por hacerla fácil y traerlo acá. Gracias, Fernando. Gracias a Muy vos, amable. gracias a todos. Enseguida vamos a estar hablando con Juan Grabois en el mano a mano, pero quiero reiterarte una información de último momento que está empezando a cobrar fuerza en cuanto al resultado y que nace de la desaparición del ex secretario privado de Cristina Kirchner. Repasemos de quién se trata, Nacho. Se trata de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina y de Néstor Kirchner. Conoció el matrimonio de Kirchner en 1994. En 1995 empezó a trabajar para el por entonces gobernador Néstor Kirchner. Luego vino aquí a trabajar, a acompañarlos durante la presidencia. Estuvo entre 2003 y 2010, hasta incluso días después de que muriera Néstor Kirchner. Y se trata indudablemente de una persona muy cercana, más allá de lo laboral, a la familia de Cristina Kirchner. Bien. Que declaró en la causa. Sí, declaró en la Declaró como causa de arrepentido. arrepentidos, dijo que había un lugar reservado para bolsos, eso es lo que dijo en el marco de esa causa. Y obviamente señaló otras personas también, pero no tenía en los últimos tiempos no tenía una relación con Cristina Kirchner. Probablemente el arrepentimiento en la causa haya quebrado. Ya venían alejándose hasta, digamos, que dejó el poder Cristina Kirchner en 2015 y después que declarara como arrepentido, me imagino Bien. que terminó por romper ese vínculo. Desapareció ayer, desde ayer no se sabe nada, apareció su celular en una obra en construcción, también una campera, dicen, que tendría sangre, eso es lo que dice la Hasta ahora lo que hay. información. La información que incluso publican, hay un medio OPI Santa Cruz Sí. que refleja como Lasaño nadie. Rubén Lasaño. Exactamente lo que pasa allí. Está todavía el operativo en la casa de Gutiérrez y van a, obviamente si surge alguna novedad la vamos a estar contando. Gustavo, gracias. Gracias, Mariano. Especiales gracias. Nacho, me voy a charlar con Juan Grabois. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? ¿Vos seguís recorriendo el territorio como siempre y demás? ¿Te hiciste el hisopado? ¿Te chequeaste? No tuve ningún síntoma, así que y no estuve cerca de nadie que lo haya tenido. Estoy haciendo todo lo que me dice la doctora que me aconseja para... ¿Estás siendo obediente con respecto de alguien? Totalmente obediente. Esto es inédito, hay que decirlo. O sea, hay alguien que dar el nombre a esa médica para que te haga obediente. Porque además me da miedo llevar el bicho a algún lado. Ni hablar. Entonces, pero no, me estoy portando bien. Me parece muy bien. Definime la situación socioeconómica. Ya hablamos mucho de salud. Háblame de lo que estás viendo en el territorio. Yo creo que hay una cuestión subjetiva, de la subjetividad colectiva, una suerte de las barridas de economía de guerra, ¿no? Que estamos con una situación imprevista, vinieron los marcianos de Marte, nos debemos juntar, quedarnos acá, hacer lo que podemos, ser solidarios entre nosotros. Los comedores están funcionando a todo trapo cuando está en la mercadería y los alimentos, que por suerte mejoró un poco a como estaba hace un mes y medio. Falta, obviamente, en algunas provincias del interior está muy, muy mal la cuestión alimentaria, pero mejoró. Y entonces eso hace que al bajar las expectativas de lo que va a ser tu vida en términos de tus posibilidades de salir, de consumir, etcétera, y al aumentar la cohesión interna del barrio, hay un clima hay una mística, ¿no? de resistencia muy, muy linda, muy, muy importante, en la mayor y absoluta precariedad, pero que, como se dijo por ahí, estas cosas sacan lo mejor y lo peor Claro. del ser humano. Y yo veo cosas lindas. Los otros días estuvo ahí sentado Sergio Berni, anteayer, y dijo, ojo porque empiezan a haber delitos de personas que no tienen antecedentes y que está desesperada. ¿Verificás esto? Sí. Yo creo que empieza a haber.
A ver, cuando el doctor decía antes lo peor ya pasó, poner la semana que viene, o vamos a verificar que ya pasó, desde el punto de vista sanitario, ojalá sea así, ojalá sea así. Pero desde el punto de vista socioeconómico, social por lo menos, lo peor no pasó. Lo peor pasa cuando se levante la economía de guerra y esa psicología de la resistencia y la solidaridad y nuestra gente vea que no tiene para comprar una Manaos, que el cartonero que juntaba 50 kilos en una cuadra va a pasar a juntar 25, que va a tener que pelearse con 3 o 4 cartoneros más para ver quién se lo lleva, el vendedor ambulante no va a tener clientes. Es decir, que salida de la situación de excepcionalidad, hay una Argentina devastada desde el punto de vista económico, hay un aumento sideral de la pobreza y la consecuencia de eso, si no hay una intervención política muy fuerte, va a ser un fuerte aumento de la criminalidad, muy fuerte aumento de la criminalidad, un proceso de toma de tierras. No, siempre hay que... Epa. Sí, siempre hay que... Para, porque dijiste dos cosas bravas. O sea, si el Estado no aparece a asistir fuertemente, no en declaraciones, te imaginas gente saliendo a tomar tierra y gente saliendo a afanar. Sí. Sí, creo que va a aumentar eso masivamente. Y conflictividad social en la calle. Mucha conflictividad social. Como yo veo ese panorama si no hay una intervención fuerte. ¿Por qué cada cosa? La criminalidad es bastante evidente, es un poco lo que dijo Bernie, ¿no? A las mafias y mafietas del narco, del Paco, etcétera, se le suma gente que está absolutamente desesperada y que puede ir a hacer cualquier cosa para llevar algo a la casa. Eso vos decís, lo está conteniendo hoy esta mística de abracémonos, banquémonos, porque la estamos pasando mal, el bicho es una porquería, como decís, o sea, lo está conteniendo. ¿Banca todavía más esta contención? Mira, banca más de lo que... Para mí me pasa una cosa, yo hablo con empresarios, con tipos de las élites, ¿no? Me gusta hablar, hay tipos que son muy inteligentes, que compartimos cosas y otras cosas disentimos. Y me acordaba el otro día que me tocó hablar un poco con empresarios de una frase de Marx que dice básicamente así, que el ser social determina muchas veces la conciencia, ¿no? Yo no sé si la determina, pero cada uno ve las cosas por donde le duele. Sí, sí. Entonces, hay una irracional desesperación por abrir la economía. Irracional. Y después se buscan los argumentos para plantear eso. Ahora, en última instancia, el tipo que lo plantea, gente inteligente, culta, no puede ver que lo está pensando desde sus propios intereses. ¿Cuál es el interés de nuestros compañeros? La vida, proteger la vida, porque es lo único que tienen. No tienen una empresa, Sí. no tienen una estancia. Literalmente la vida. sobrevivir. Y le ponen el empeño y el corazón a proteger la vida. Ahora, eso no quiero idealizar ni hacer un romanticismo. La situación es una cagada total. Digamos, a ver, hay cosas que pasan hoy, pasaban ayer, pero hoy son doblemente graves. En Capital se está haciendo buen laburo, ¿eh? Yo creo que si vos lo ves desde lo general, si ves el elefante desde lejos, la cosa va. Ahora, cuando lo ves desde cerca, hay cositas, ¿no? Las ambulancias siguen a entrar a las villas, ¿eh? No entran a las villas de Capital las ambulancias. Entran cuando va la política con el detectar, etcétera, pero cuando llama a un tipo ahí, no entran. En provincia de Buenos Aires, y no por una decisión política, sino por la degradación del propio Estado, hay gente que la testean y vuelve a la casa antes de saber el resultado. Y mucha gente que está haciendo el aislamiento en la casa, donde no hay un buen seguimiento. A veces los teléfonos de atención no atienden. Es decir, lo general va bien, lo particular tiene un montón de complicaciones. ¿Cómo te llevas con Bernie? Con Bernie y lo que representa Bernie en la provincia. Porque viste que el kirchnerismo más de izquierda... Yo me llevo bien con Bernie. ¿Lo bancás a Bernie lo que está haciendo? A ver, hay cosas que sí, otras cosas que no. Yo hay una cosa con la que estoy de acuerdo. Hay situaciones en las que hay que poner el cuerpo. No se resuelven en un escritorio. No se resuelven. Y te lo digo, también bien que Sabina me parece una mujer extraordinaria, inteligente, con un enorme compromiso con los derechos humanos. Le agradezco al cielo que tengamos a esa mujer y no a Patricia Bullrich. Pero también comparto que hay que poner el cuerpo y hay que estar. Y que eso tiene un valor práctico y un valor simbólico también. ¿Qué te pasa cuando te acusan de fomentar, o vos o tu grupo, de ir a saquear, a envenenar los hilos bolsa? A veces no sé si reírme o preocuparme. En este caso me empecé a preocupar porque me han dicho personas que me quieren, che, salí a contestar esto porque ya te están empezando a endilgar
delitos, ¿no? O sea, convertir un hecho delictivo en un hecho político. Salvo que haya un neoludismo agrario, un movimiento así muy extraño, la verdad que o es un caso de vandalismo, debe ser una combinación de cosas. Algunos casos de vandalismo, algunos tipos que los rompen para cobrar el seguro. A mí no me cabe la menor duda de que eso pasa, porque eso pasó siempre. En la industria eso pasa, el seguro te paga 4 palos por un silobolsa de 250 toneladas. Pero pensar que alguien... A ver, yo, si vos dijeras que voy a afanarme el silobolsa para vender la soja y comprar leche para llevar a los barrios, bueno, capaz que me puedes... Ahora, ir a romper, destruir la riqueza argentina es una cosa muy pelea estúpida. contra la oligarquía, contra los terratenientes. Primero, me gustó porque lo definiste como un hecho delictivo. Es un hecho, pero lógico. El que rompe un silo bolsa está cometiendo un delito. Es así. A ver, es un hecho delictivo, pero ¿sabes? Cuando se le pone este condimento político y se empieza a endilgar, es sembrar odio. Y se está sembrando odio y mucha violencia en el interior con estos planteos. Mucha violencia, digamos. ¿Por qué? Porque cuando vos querés discutir el modelo agrario, y yo lo quiero discutir porque para mí el modelo agrario de la Argentina está mal. Y algo que decía el doctor antes, una cosa muy clara, este es un problema de la sobreurbanización. Y en Argentina tenemos el 93% de población urbana. Es uno de los países más sobreurbanizados del mundo. Le voy a dar la razón a Susana Jiménez, que dijo hay que volverse a las provincias, hay que ir a... Pero, a ver, no es Susana Jiménez, es el más elemental sentido común de cualquiera. Nosotros tenemos el 93% del territorio vacío. Vacío. Entonces yo con ese modelo agrario, que en el pan del trigo no se puede, en el país del trigo no se puede comer pan, en el país de las vacas no se puede comer carne, no estoy de acuerdo. En el modelo del glifosato y el desmonte, que en la cuarentena hay cuarentena de todo menos de desmontar bosques, yo no estoy de acuerdo. Y cuando yo planteo eso y digo eso se llama reforma agraria, porque hay que reformar el modelo agrario, Te acusan de... Sí, eso molesta. Entonces, es intelectualmente deshonesto. Porque yo quiero debatir con ese señor de la Federación de Acopiadores, si está bien o está mal el modelo agrario, si el grano se vende en negro o en blanco, si hay opacidad o no hay opacidad. Ahora, si a vos te dicen, no, vos mandaste a romper bolsas, ya te anulan, no se puede debatir. ¿Sabés qué me quedo preocupado, Juan, con algo que dijiste? Porque está claro que estamos atravesando el momento de la pandemia sanitaria y que es la prioridad, Sí. y estamos todos de acuerdo, y es una situación... Ya el ruido económico es severo, Sí. severo. Pero después se viene, y vos lo estás viendo, la cuestión de seguridad. Y vos decís, che, ojo, salgan a contener, porque si no van a ocupar tierra, van a afanar, van a hacer todo esto. ¿Estás viendo que eso se toma conciencia? El Ministerio de Desarrollo... ¿Te está gustando el gobierno de Alberto? Yo quiero que tenga éxito, lo apoyo a Alberto, creo en Alberto, y hay cosas que critico, porque me parece que está bien criticar, digamos. No me gusta no criticar, la obsecuencia, etc. Ahora aflojé un poco con el tema de la crítica porque veo que hay una ofensiva jorobada de otros sectores a partir de lo de Vicentín, que desde luego para mí se manejó mal, pero hay una ofensiva muy jorobada de un sector de, a ver, para decirlo de alguna manera, un sector que políticamente puede estar identificado con Cambiemos, pero con la parte más rancia, sí. ¿no? Porque Larreta se está portando como un tipo responsable. O sea, esa conferencia de prensa de Axel, Larreta y Alberto, todos los que hablaban de la grieta, tendrían que estar aplaudiendo. El principal referente del gobierno nacional, del gobierno de la provincia, y el número 1, número 2 de la oposición, depende cómo lo quieras ver, Está ahí, ¿no? están ahí. Está ahí, está palo y palo, se sientan y acuerdan políticas sanitarias, razonablemente. Sí, pero no me contestaste. Digo, Sí. yo sí, aflojé con la crítica. ¿Te gusta el gobierno de Alberto? Quiero que me guste más. Quiero que me guste más. Hay cosas que me gustan y cosas que critico. A ver, en este tema ahora hay una necesidad urgente de establecer un proceso de transición de esto a un plan de reconstrucción nacional. El plan de reconstrucción nacional no va a haber mañana. Sin metáfora. Sí. Yo decía, reconstrucción. Reconstrucción. Y con nuevos paradigmas. Ahora, eso, ponele que pueda ser el año que viene, ya hay que empezar con el plan de transición y contención, que es fundamentalmente garantizar un ingreso base para todos los sectores populares que lo necesitan, porque el IFE ahora se va y algo tiene que quedar. Porque Lo que quiere el Papa, ¿no? bueno, el salario básico Estás universal. hablando, ¿no? Con el Papa. Esa no te la voy a contestar. Como No siempre. comments. Pero estás Pero hablando. te voy a decir algo que me dijo un amigo. Si hay una nueva versión de más de lo mismo, esto va a ser una tragedia. Ah, pensé que me iba a contestar algo el Papa. Pero espera, de vuelta. No, escuchá. Si hay una Un nueva amigo me versión. dijo,
si hay una nueva ¿El Papa versión te dijo eso? de más de lo mismo, Uy, el Papa te dijo eso. esto va a ser una tragedia. Es decir, si no hay un cambio profundo en la forma en que vivimos, va a ser una tragedia. Pero déjame que te conteste un poco el tema del programa de transición. Che, qué fuerte que te diga eso. Nada menos que el líder, digamos, por derecha y por izquierda lo están reconociendo como un tipo que está planteando las cosas de siempre cuando hablaba de la sociedad de descarte. ¿Te acuerdas que empezó a decir esto y tú decías, ¿de qué habla este hombre? La pandemia vino a poner negro sobre blanco. Laudato sí. Laudato Sí. A ver, hay un grito Y de la naturaleza. Cuando tu amigo te lo dice por el mundo, por la Argentina o por las dos cosas. Vamos a dejarlo ahí. Ya está, Sufi. Seguimos con el tema del programa de transición. Está bien. Bueno, pero me quedo con esto. Francisco te dijo, si hay una versión Vos nueva decís lo que quieras, yo digo lo que yo de digo. más de lo mismo, es una tragedia. Este es el cierre de la presión. Esa es la frase que me dijo un amigo. El Papa. Entonces, Sí. lo que te decía, Luis. Ahora, por ejemplo, hoy se firmaron unos convenios de un programa bien armado, que se llama Potenciar Trabajo, que es un programa para el desarrollo de actividades en la economía popular, que son los más golpeados, porque son los que viven al día. No tienen sueldo fijo, no son ni empleados públicos ni empleados privados, ni tienen capital para poder retomar algún tipo de actividad. Los sectores más pobres. Bueno, ese programa es un programa que hay que masificarlo ahora. Es un programa que tiene que tener 2, 3, 4 millones de integrantes para poder desarrollar actividades en reciclado, horticultura, urbanización de los barrios. Tiene que haber un programa fuerte, al menos de transición fuerte, que sea un shock de empleo, porque si no se va a desmadrar la cosa. La cosa se va a desmadrar. A ver, yo quiero que se haga porque para mí está bien en sí mismo que se haga. Pero si no es por solidaridad o por un criterio de justicia social, al menos que sea por un criterio de seguridad y de paz social. Instinto de supervivencia, incluso te lo tengo que decir. Pero digo, ¿ves que hay conciencia? Acá tengo que mirar el Ministerio de Desarrollo, esencialmente. ¿Hay conciencia en el Ministerio de Desarrollo de esto que estás planteando? Yo creo que sí. Creo que hay conciencia. Lo que falta un poco es urgencia, ejecución, eficiencia en la ejecución. Es inexplicable eso. O sea, lo has planteado y lo corroboro hablando con gente que cuesta que llegue. O sea, tiene que llegar el alimento, cuesta, la burocracia. Sí. ¿Qué hay en el medio? No, bueno, por eso es la máquina de impedir, los problemas de la institucionalidad actual, lo que quedó empiojado desde antes, porque quedaron cosas empiojadas de antes, eso es así. No es que antes de antes era una maravilla, pero empeoró mucho, todo, digamos, la territorialidad del Estado empeoró mucho. Hay un retraso importante, aunque ahora se empezó a activar con la cuestión de integración urbana que pertenece a otro ministerio. O sea, no es un problema que vos lo puedes focalizar en Daniel Arroyo, María Eugenia Bielsa. Es un problema bastante generalizado, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que, si vos a ver, una crítica, es que hay que tener una actitud más agresiva en relación a empujar esto. O sea, tiene que ser una locomotora. Tiene que ir como una locomotora. Entonces, el programa Potenciar Trabajo que se firman estos convenios hoy, estos convenios son el 10% de lo que debería ser el programa. Ahora, si vos esperas 2 años para llegar al 100%, te quedaste sin país. Hablemos de tu otra amiga con la que hablas, que es Cristina Fernández. ¿Qué pasa con Cristina? ¿Seguís hablando? Sí, hablo con Cristina, sí. ¿Qué visión tiene? Digo, porque si hay algo, después me vas a decir, los periodistas decimos, si habla porque habla, si no habla porque no habla. Sí. Lo cual es cierto. Ah, eso sí, es Lo cual increíble. lo Es cual la es culpable cierto. de todo, Cristina. Es una cosa que no se puede creer. Lo cual es cierto. Ahora mató al secretario. No, pará. No, No hagamos ni broma. No, con eso. porque ¿sabés qué? Es como lo que flota en el aire. A mí, vos sabés que yo te banco Novarecio. Te banco. Es recíproco. No me gustó la forma en que lo plantearon, porque es como, el tipo que era llegado a la familia, ¿qué ha llegado ni nada? Desde el 2010 que no la ve, no la conoce, no era llegado, es un tipo que laburó con el marido, y de repente pasa algo, que Dios quiera que no le haya pasado nada, yo no Ojalá. sé, no lo conozco, no me interesa conocerlo, pero empieza a haber ya una especie de bruma de que Cristina hizo alguna macana. No fue de ninguna manera la intención. Tomo lo que me decís porque Sí. me pareces un tipo inteligente y sobre todo de buena leche. Sí. Tomo lo que está diciendo. Califica, digo, yo presento al señor Nieto como el secretario de Macri. No presento digamos, ¿fue o no fue secretario? Sí, no sé si de ella o de Néstor, pero la verdad que no lo sé. Está bien, pero tomo lo que estás diciendo. Lo Pero tomo. vos fíjate, ahora hay una cosa que es que aparte yo soy víctima, y no lo digo mucho porque la verdad de victimizarme a mí me parece de cuarta, porque ¿Víctima de? del espionaje, del espionaje. ¿no? Estoy en la causa, qué sé yo. Es una cosa extraordinaria, porque vos tenés en un expediente el vínculo de la política con los servicios de inteligencia, toda la cloaca,
Y es para hacer, digamos, un estudio, a mí me interesa académicamente, ni siquiera me interesa mucho como víctima, porque yo nunca dudé de que me espiaban y que me hacían operaciones y que los trolls que me puteaban a mí y te puteaban a vos también, alguien los manejaba. Más vale. Vos y yo sabemos Pero que más vale. eso, alguien lo manejaba, ¿no? Más vale. No podemos dar nombre porque nos citan mañana a declarar. Exactamente. Pero No, Marcos Peña lo manejaba, eso yo no tengo ningún problema en decirlo. Y ese espacio político, independientemente de los nombres propios de las personas que lo hacían, tenía unas prácticas de estas características, de esta naturaleza. Así que a mí no me sorprende, además, todo berreta, ¿no? Nivel suela, y no me voy a victimizar, porque las víctimas de los problemas de este país son los pobres, no los militantes estamos para luchar. Ahora, ese tema, ahora cambia de juez, ¿no? Por la cuestión del juez imparcial, nos acordamos del juez imparcial, los otros festejan de que cambió de juez, entonces es todo que siempre es, cada cosa nunca se llega al fondo, nunca se resuelve nada y se utiliza para operaciones o para generar sensaciones en el momento. ¿Vos totalmente. no se resuelve la corrupción, no se resuelve la mafia judicial, no se resuelve la AFI, todo pasa. Sí, y es más, y se juega algo que es interesante, que es la compensación penal. O sea, Sí. como vos no es que yo no cometí un delito, Sí. pero vos fuiste más grave. Entonces, como que blanqueas la cosa y no vas para nada, pero no te vayas. ¿Qué te pasa cuando escuchás la visión esta de que hay tensión entre el albertismo y el cristinismo? Cuando sos una persona que hablas habitualmente con Cristina. No veo eso. Yo no veo ninguna tensión. Yo veo que no veo tensiones. La tensión que hay es una tensión social y una puja de intereses. Acá no hay un problema de diálogo, todos hablan con todos. Todos hablan con todos. El problema es que lo que no se blanquea es que hay una puja de intereses, una puja distributiva muy grande y una confrontación, si se quiere, que todavía es una confrontación civilizada, en proyectos de país distintos y en modelos de desarrollo distintos. Y eso a veces se emponcha en discusiones de personajes y muchas veces yo creo que todo este tipo de ruido que hay, de ruido superestructural, son armas que utiliza cada grupo de interés para defender lo suyo, ¿no? O defender su visión. ¿Con Máximo hablas? Sí, un fenómeno Máximo. Es un tipo muy inteligente. Muy buen tipo, muy de diálogo. Ahora entablaste el diálogo, digo... Claro. Por ejemplo, Cristina, espero que no se enoje Cristina, pero Cristina es dura, es muy dura. Máximo es un tipo más de diálogo. Es un tipo más de diálogo. ¿Se va a enojar? Y bueno, pero es así. Yo me peleo cuando me tengo que pelear, con mi amigo cuando me tengo que amigar. Es más, yo creo que a ella la odian tanto porque ella interpela. A mí me interpela. A mí me dice cosas que no me gustan, no me dice nadie. Ponele que te lo tomó, Sí, si sí. no dijera que hay odio hacia Cristina sería un ganso. Sí, O sea, sí. ¿No hay una vuelta de ella de odio hacia quienes la odian? ¿Por qué pensás eso? Porque te cuenta alguien que dijo tal cosa, ¿entendés? O sea, No, bueno, en su gestión... No, ahora, vos dijiste una vuelta, ahora. Ok. ¿Por qué pensás eso? No, imposible. Ahora no puedo decirlo Pero- porque no la escucho, no sé qué hace. ¿viste? Pero tenés esa sensación. Tenés la sensación. Yo también, ¿eh? Porque se ha generado la sensación de que de repente hay algo llamado cristinismo, que está Cristina atrás haciendo maldades, que nunca nadie puede determinar cuáles son, pero es un humo. Y es un humo que se te mete adentro. Yo a veces también dudo, che, y después hablo por teléfono y me doy cuenta que esto es mentira, pero parece que pasa algo que no pasa. Entonces, ¿cómo se resuelve ese humo? Yendo a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tenemos un país con 50% de pobres. Estamos todos hacinados en los centros urbanos. Va a haber un problema de desempleo de la puta madre. La gente va a estar enferma, enojada, empobrecida. ¿Qué vamos a hacer concretamente? ¿Qué vamos a hacer concretamente? Bueno, y ahí es donde hay que, para mí, Luis, hay que poner las neuronas. La energía cognitiva hay que ponerla ahí. ¿En qué vamos a hacer? Porque la historia se construye con hechos concretos. Después todos estos humos desaparecen, dentro de un mes no se olvidan, no se acuerda nadie. Ahora, si gastamos la energía en eso y no en buscar la forma de salir dignamente de este proceso y aprovechar este signo de la naturaleza de que tenemos que cambiar nuestra forma de vida en la Argentina y en todo el mundo, vamos a terminar una tragedia. Pues es que me gusta mucho lo que estás diciendo. No me gusta lo que describís, Sí. pero me gusta que lo formules sin vuelta. Un país pobre con 50% de pobreza, destrozado, con hacinamiento urbano. Mm.
y con mucha tensión social. De eso tenemos que hablar. De eso tenemos que hablar. ¿Me da un toque? Sí. Hago unos compromisos comerciales y hablamos. Dale. Porque yo decía Cristina no habla, hay algunos videos que aparecen en Twitter de Cristina que quiero preguntarte. He cometido el error de no saludarlo por el Día del Locutor a la voz más increíble que tiene la República Argentina, que es el señor Albamonte. Gracias, negro, por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos, Feliz Luis. Día del Locutor ayer, pero bueno, Bueno, como corresponde. igualmente para vos. Gracias Hernán. Pequeña pausa y sigo hablando con Juan Grabois. Bueno, estábamos hablando del país que se viene. Traiciona una charla que teníamos en el corte, yo te decía, estoy preocupado respecto de la situación, de lo que va a quedar. ¿Cuánto de preocupación o en qué grado estás vos por esto? No, lo que te decía es que yo, a ver, el límite de la preocupación ya lo pasé. Confío en Dios, pongo las cosas en la mano de Dios, confío en las autoridades que tenemos. Yo les planteé todo lo que yo pensaba, lo que mi espacio social piensa sobre lo que hay que hacer, que es muy sencillo, ¿no? Y salario básico universal, potenciar trabajo, es decir, generar estos 4 millones de puestos de trabajo, producción de alimentos en la agricultura familiar y la urbanización de los barrios, y que eso hay que financiarlo con el famoso impuesto a las grandes fortunas, que tiene que ser justo, equitativo, pero que tiene que estar, digamos, porque si no, no se puede financiar. Y bueno, ahora a trabajar y estar en la trinchera. Digamos, yo creo que hay conciencia en el gobierno, espero que haya el coraje y la eficiencia para llevarlo adelante. Sí veo una situación muy jodida, que insisto, hoy se sufre, pero se sufre como se sufre en unidad, se sufre en comunidad. Eso cuando la cosa vuelve a la normalidad, digamos, administrar esa solidaridad, la gente empieza a tener otras expectativas. Si ya pasó, ahora tráeme la solución. Así es. Y vos me decías, bueno, ¿cuánto aguanta esto así? Sí. Y yo creo 10 días, 15 días, 20 días aguanta. Ya un poco más se pone complicado. Bueno, me tengo que ir, así que la semana que viene vuelve. Ficha de hotel, Juan Grabois, argentino, abogado. ¿Ideología? ¿Qué pones al lado? Cristiano. Cristiano, no sé si es una ideología. No sé, ideología es difícil. Depende de qué quiere decir ideología. Trotsko, marxista. Marx decía que la ideología es una falsa representación de la realidad. Falsa representación de la realidad. ¿Sos marxista? Digo, ¿te gusta? Tengo formación marxista en lo filosófico y en el análisis social, no en el programa político. Gran respeto por vos. Cada vez que te veo, acreciento ese respeto. Aunque me digas gorila, nada, te manda. Buen fin de semana para todos. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Gracias, Luis.